Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro llorando, diciendo: Padre mío, si es posible, páseme esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Al 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jehová Dios, te damos gracias en el nombre dulce de Jesús por este día hermoso de vida que nos has dado. Te pedimos que nos perdones continuamente hacer lo malo, nos laves con tu sangre a cada uno, donde cada uno se halla, que escuche este audio de la cabeza a los pies, y envía el Espíritu Santo para que podamos entender la palabra, para que la sierva que nos enseña la palabra en esta tarde sea guiada por solamente el Espíritu Santo. No queremos oír palabras de hombres, sino tu palabra, y que la palabra, Señor, conforme a tu voluntad, sea para vida. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén. Buenas tardes, hermanos, amigos oyentes. Es una alegría para mí compartir con cada uno la santa palabra de Dios en esta tarde. Dice la palabra acá en el Evangelio según San Mateo, en el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sabemos que los tiempos que vivimos son todos en las manos de Dios. Dios ha anunciado de antemano que antes de acabar con este mundo habría mucha tribulación. Y esa tribulación, más que hacerla Dios, Dios la permite, nosotros mismos la sembramos y ahora la estamos cosechando. Si a cada uno de nosotros, de todo lo que vaya a pasar, fuimos culpables a través de los tiempos y los siglos. Dios solo quiere el bien de los hombres. Dios no quería que las almas se perdieran, sino que todas corrieran al arrepentimiento. Pero un mundo donde existe el mal reinando, donde el continuo del hombre es hacer el mal, no es el mundo que Dios quiere. Así que Dios dice: vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra dejaron de existir, desaparecieron, el mar ya no existía más. Así que todo esto, aunque Dios lo hizo con tanto amor, con tanta perfección, un mundo hecho precioso, pasará, este mundo pasará. Pero algo que no pasará será la santa palabra de Dios. Así que todas las profecías de la Biblia tienen que cumplirse, y una de esas profecías habla de un caballo amarillo, el caballo de la muerte. Pero no hablamos de eso en esta noche, aunque es el tiempo que vivimos, es tiempo de muerte, sino de cómo estar seguros de que si el Señor viene, yo voy a partir con Él. Nadie puede darte una carta, ni un título de propiedad de alguna parte del cielo. Eso fue un tiempo oscuro en que la Iglesia Católica le vendía a la gente pedazos de cielo. Nadie puede asegurarte que vas a ir al cielo, sino Dios mismo. La Biblia dice allí en el libro de Romanos, en el capítulo 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El Señor Jesús, a través del libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, habla con un hombre allí que ya es viejo, Nicodemo, y le dice que para ver el reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Y nosotros tenemos todos que nacer de nuevo si queremos ir a esa patria celestial. Pero ese nacer de nuevo parte de un hecho que es la base del cristianismo. Y es que Dios se reveló a los hombres a través del Señor Jesucristo. Cuando el hombre ha pecado en los tiempos de Adán y Eva, entonces el hombre quedó separado de Dios, y el hombre no podía llegar a Dios sino a través de ritos y a través de situaciones de vida muy separadas de Dios. Dios hablaba con los profetas, Dios hablaba con algún elegido, pero los hombres del común no podían hablar con Dios y no querían. Hubo un tiempo en que Dios habla con Moisés y también con los hombres, y ellos prefieren que Dios hable con Moisés y no directo con ellos, porque el pecado es estar separados de Dios, y eso hace que no soportemos la presencia de Dios.
Pero el Señor Jesús vino para que nosotros pudiéramos ir al Padre. Jesús ha venido para que nosotros vayamos al Padre. Jesús dice en su palabra en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. O sea, el Señor Jesús con su cruz se puso como un puente entre el Padre y los hombres para que ya podamos ir al Padre. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz, el templo que tenían los judíos, que se echó conforme a las instrucciones de Dios, un templo humano, tenía una cortina que era extremadamente gruesa. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz, esa cortina se parte en dos y ese tiene un significado que más que la interpretación de ese momento, es lo que sabemos, hablamos de lo que sabemos, es que ahora podemos ir al Padre a través de Jesucristo. Jesús dice ahí en Juan 14, que vayamos al Padre, que lo que le pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, Jesús mismo lo hará para que sea glorificado el Padre. O sea, nosotros podemos ir al Padre solo a través del Señor Jesús y eso es lo que Dios quiere enseñarnos en esta tarde. Dice la palabra acá que Jesús iba ahí en el Mateo 26, 39, un poco adelante, está con sus discípulos, se hace un poco adelante y se postra sobre su rostro orando y diciendo, sea la base para sostener al Señor Jesús. Jesús es parte del Dios Trino, es la primera creación, es el primogénito de la creación, dice el libro de Colosenses, ahí en los primeros capítulos, es el primero, la creación primera. El Evangelio según San Juan también, en él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que fue hecho sería hecho. Dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1. Pero yo quiero que veas que Jesús es quien ha hecho todas las cosas y es parte del Dios Trino, pero al venir a la tierra dejó su divinidad y se hizo hombre porque pues nos iba a mostrar cómo teníamos que ser nosotros y pues si él fuera con todos sus poderes como Dios, pues no tendría nada de extraordinario que fuera santo, era Dios, pero él tomó el cuerpo de hombre igual que nosotros, pero no cometió ningún pecado para enseñarnos el camino al Padre. Pero yo te hablo eso en esta tarde, es porque el Señor nos enseña a través del ejemplo de lo que Él hace, que sin oración no hacemos nada, ¿no? Era el momento crucial de su vida y se postra sobre su rostro orando y diciendo, Padre, si es posible, pásame esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando tú oras, lo más que quiere Dios es sinceridad. La Biblia dice, este pueblo me alaba con la boca, pero su corazón está lejos de mí. O sea, tú puedes hacer un rezo y el rezo ser incluso honesto. Eres honesto en el rezo, pero rezar es repetir. Pero cuando oras, Dios quiere oír tu corazón, no importa lo estructurada o lo floreada que pueda ser tu oración, no importa eso, lo que importa es la sinceridad de tu corazón, la contrición que hay allí de tu alma, de tu espíritu para con Dios. El Señor Jesús sabía lo que le esperaba, Él había venido voluntariamente, puso su vida por todos nosotros y entonces sabía que eso de momento duro que iba a pasar sobre la tierra, en que iba a reinar la oscuridad, no podía ser victorioso en su vida si él no hablaba con el Padre. Así que se arrodilla y habla con el Padre, pide su poder, su unción, la presencia del Espíritu allí en todas las cosas que el Señor tiene que vivir. Separados de mí, dice la Biblia, nada puedes hacer. Igual nosotros vivimos un tiempo tremendo. Tu relación con Dios es la que el Señor quiere preguntar en esta noche. Tu relación con Dios es una relación de conocimiento. La Biblia dice en Juan 17:3 que en eso consiste la vida eterna. Que vayas a la vida eterna depende de que conozcas al Padre y al Señor Jesucristo en Juan 17:3. Pero ¿cómo conoces a alguien si no es hablando con Él y orar es hablar con el Señor? Habla con Dios. Dile primero que tienes que nacer de nuevo, que te ayude a humillarte, a pedir perdón por todo lo que has hecho desde el momento que has nacido hasta esta hora, que te cubra con la sangre que Él derramó en la cruz y que te selle como hijo con el Espíritu Santo, pero habla con el Señor.
Cuando comienzas a hablar con el Señor, estás acostumbrado tal vez a cosas materiales y la Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y verdad. O sea, el que se acerca a Dios se crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan, dice allí el libro de Hebreos. Entonces es necesario que aprendas a hablar con el Señor hasta que lo sientas en el corazón, porque Él no está lejos de ti, nadie va a Dios y Él lo echa fuera. El Señor nos llama a orar, velad y orad para que no entréis en tentación, dice ahí la palabra. Así que el Señor se arrodilla y derrama su alma delante del Padre. Él ha venido por decisión propia a morir por nosotros en la cruz. Él lo aclara ahí en el mismo Evangelio de Juan, que Él da su vida, no es que alguien se la quiera quitar, sino que la da voluntariamente por nosotros. Él sabía lo que venía a esta tierra. Pero en el momento de la prueba, la carne es débil y Jesús estaba en la carne, él no cometió pecado, pero tenía la debilidad de la carne. El Señor era tan débil que no pudo cargar ni su cruz. Él escogió un cuerpo de debilidad para que nosotros no tengamos ninguna excusa de por qué no podemos llegar a la santidad. Pues el Señor nos ha enseñado que es a través de la oración, del cubrirnos con su sangre y del llenarnos con el Espíritu Santo. Entonces el Señor oraba allí, hablaba al Padre que si era posible pasar esa copa tan dolorosa. Lo más dolorosa de la copa, toda es tremenda, ¿no? El Señor es vituperado, es humillado, es escupido y al final crucificado con una muerte durísima. O sea, el Señor pasa mucho dolor y el dolor más grande lo agrava la traición de uno de sus discípulos, la negación del otro, la burla de la gente misma a la que había hecho milagros. Bueno, era un momento muy duro el que el Señor vivía o vivió por amor a nosotros, pero lo que hace más duro ese momento es que cuando el Señor muere en la cruz, el Padre y el Hijo, por primera vez para el Hijo, hay una separación con el Padre. El Señor Jesús llega a pensar que tal vez no hizo las cosas bien y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si ese separarse del Padre es cuando más reina la oscuridad, pero el Padre no se separa del Hijo, Él está ahí. Señor Jesús carga con todo nuestro pecado, entonces la separación se hace por eso, pero el Espíritu Santo se encarga de sacar al Señor Jesús y resucitarlo. Eso es un momento glorioso de amor, ¿no? Del amor máximo de nuestro Dios por nosotros al dar a su Hijo, del amor máximo del Señor Jesús al dar su vida por nosotros. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios de amor. Y ese Dios de amor eh, ha llegado al límite. Es manso, pero no es menso. Y como dice el libro de Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y esta enfermedad definitivamente es permitida por Dios y no viene como una recompensa a nuestros o acciones, sino como una reprensión. Pero lo hacemos de una forma personal. Este virus es un enemigo que es invisible, entonces lo que más ha hecho que haga estragos es el desafío de los hombres, ¿no? Los hombres viven por lo que tocan, por lo material, por todo. Entonces, incluso en naciones tan potentes como los Estados Unidos, por ser un enemigo invisible, los ha arrasado con muchísima muerte y ahora viene a nosotros. Nosotros sabemos que si estamos en el Espíritu sentiremos que el Señor está enojado y nos preguntaremos qué pasará con nosotros. Para poder saber qué pasará con nosotros, es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche, tenemos que orar. O sea, la oración es lo único que sostendrá cada vida de una forma personal. Nosotros sabemos que la palabra dice, donde dos o tres se ponen de acuerdo para pedir algo, Dios lo hará. La Biblia dice, orad unos por otros. Pero el momento de la prueba, hermano, en Cristo, la oración que será oída será la tuya. Dios quiere ver la sinceridad de tu corazón. Ahora voy a decirte algo, hermano, porque tenemos que vivir en la verdad y la verdad nos hace libres. La oración es una opción que solo puede ser hecha en el Espíritu. La Biblia dice ahí en el libro de Romanos, el que vive para las cosas de la carne, pues las cosas del espíritu son como enemigas, ¿no? O sea, si vivo en la carne, las cosas del espíritu pues no me agradan, pues ¿qué me van a agradar si yo vivo en la carne? Dice el libro de Romanos, perdón, no es Hebreos, es Romanos,
en el capítulo 8. Quiero que lo busques allá en tu Biblia y teniendo tú más tiempo allá en tu casa, lo leas completamente este capítulo 8. Pero yo creo que veas conmigo en esta hora, dice el versículo 8, es 8, el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y luego dice el versículo 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, las cosas de la carne y las cosas del espíritu son enemigas. La oración es espiritual. Así que si constantemente tú vives en la carne, eh, va a ser imposible, hermano en Cristo, que, que puedas sentir en el corazón la presencia de Dios. O sea, si tú vives en la carne, es imposible, hermano en Cristo, que quieras orar. Por eso la oración para ti es un trabajo, se te vuelve algo que no deseas, empiezas a orar y a cabecear y a dormir. Quieres hacer otra cosa, pero no orar. Eso es increíble en un tiempo tan tremendo. Y es increíble en todo tiempo, porque poder hablar con el creador del universo, con ese Dios trino, poder saber lo que está pasando, contarle todo, llenarnos de su amor y su presencia es lo que más debiera anhelar el alma, pero no pasa porque vivimos en la carne. Entonces, tu continuo vivir en la carne impide que tú vivas con el deseo de orar. El Señor por eso te invita en esta tarde a que le pidas perdón a Él mismo y le digas que te ayude a vivir, que te ayude a que tú puedas vivir en el Espíritu, que el Espíritu Santo toque tu vida y Dios ponga en ti tanto el querer como el obrar. Orar. El que ha orado ha hecho todo bien, hermano, en Cristo. Hubo tiempos duros en todos los hombres de las historias poderosas de la Biblia que solo se llevaron a cabo victoriosos porque oraron, hermano, porque buscaron a Dios. O sea, este no es un tiempo de jugar, es un tiempo de ser al menos honesto y decirle al Señor que no tienes el ánimo de orar, que no te nace del corazón doblar la rodilla y clamar. Pídele que te ayude a enamorarte tú de Él y a desearlo, porque Jesús es el deseado de las gentes, a desearlo de verdad, desear pasar tiempo con Él en oración. Jesús le dice a sus discípulos en un momento tan duro, que oren, que a la verdad el corazón está dispuesto, pero la carne es débil. Era un momento muy, muy importante. Ellos iban a pasar por la prueba y todos perdieron la prueba. No oraron. Dice la palabra, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no has podido velar conmigo una hora. Al Señor le parecía extraordinario que una hora no pudiera alguien orar. Ahora, ¿cómo le parecerá estando la muerte reinando en este mundo, la cercanía del Señor, las profecías cumplidas, y tú no puedes orar? Estás encerrado en una casa y dices no tienes nada que hacer, tienes tanto por qué orar, deberías desear pasar tiempo con el Señor y no lo haces, no oras. O sea, el Señor diría, ¿cómo es posible que no hayas podido orar, hablar conmigo, ni siquiera todo este tiempo? Y luego el Señor agrega, velad y orad para que no entréis en tentación. El corazón, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, no sabes qué va a acontecer estos días. No sabes si al final, porque te sientas morir, reniegues contra Dios y termines mal tu carrera en esta vida. Ora ahora que puedes, hermano. Lamentablemente ya han sucumbido ante ese virus. Muchas personas, me refiero a sucumbir, no tanto el morir y enfermar, aunque tremendo, sino me refiero a que en ese morir pusieron toda su esperanza en todo menos en Dios. O sea, Dios no estuvo en sus noticias y desesperados hasta el final. Algunos mueren incluso en las calles. Mm, no están en un lugar secreto buscando al Señor, que es el que pudiera librarlos en esa hora de la muerte, sino desesperados. Yo no los juzgo, sino te predico en esta noche, hermano, porque tú y yo estamos en la fila. Ora, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil.
clama, para que en ese momento de la prueba tú y yo salgamos victoriosos. Si la palabra ahí en San Mateo, ¿cómo es posible que no hayas podido orar ni siquiera una hora? Nuestro bendito Jesús en medio de todo ese momento tan duro, profundo, oscuro, es el ejemplo perfecto de qué debemos hacer, orar y velar. Y dice la palabra ahí en Hebreos 5:7, que con clamor y lágrimas oraba el Señor. Dice, con ruegos, súplicas, con clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte y fue huido a causa de su temor reverente. Tú dirás, pero el Señor murió. El Señor murió en la voluntad del Padre, alabando al Padre, y por eso resucitó y vive. ¿Cómo moriremos cada uno? Dios nos tenga misericordia. Pero si estamos orando, moriremos en su voluntad. Y la Biblia nos narra muertes de hombres, como el primer cristiano que es muerto, es apedreado, Esteban, y mientras muere, ve a Dios y dice, no les tomes en cuenta este pecado, muere en la voluntad del Señor. Si uno puede anticipar lo que va a suceder si se está orando, hermano. El Señor sabía lo que le iba a pasar a los discípulos antes que sucediera y porque había pasado tiempo con el Señor. El, el Señor estaba perfectamente preparado para la prueba, pero los discípulos no. Debemos decirle al Señor en este tiempo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ninguno queremos enfermar ni morir. Pero decirle al Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, es algo que solo podrás decir si has pasado tiempo en oración. Hermano, oro, porque cuando el Señor venga, sea en el rato, o no sé, cuando el Señor vuelva, que sean muchos años después, o no sé cuándo, o si es en este tiempo, o si viene por ti o por mí, con esa peste destructora, salgamos victoriosos. Padre, te doy muchísimas gracias por la palabra de esta noche. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a derramar nuestro corazón delante tuyo con honestidad y verdad. Cubre con tu sangre toda persona que ha oído este audio, llénala con el Espíritu Santo y dale a cada uno de nosotros, Señor, tanto el querer como el obrar, poder orar. Ponnos como un sello en tu corazón, como una marca en el brazo, que tu amor y tus besos nos duren para siempre. Amén, amén. Buenas noches, amigo oyente, hermano. Un abrazo a la distancia.